Muchachos, en esta oportunidad tenemos lo siguiente, tenemos la siguiente función, y igual al logaritmo base 2 de x menos 3. Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Vamos a aplicar esto, pero más adelante para poder encontrar el rango, ¿listo? El rango de la ¿qué? De la f de x. En este caso, pues estamos hablando de y, ¿no? Entonces, pónganle cuidado. Ya sabemos que según el criterio que nos han dado, y es que el argumento del logaritmo, en este caso, p de x, tiene que ser mayor, que es mayor o igual, bueno, en este caso tiene que ser estrictamente mayor a 0. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que sea válido, porque el logaritmo de un número negativo no existe dentro de los reales. Entonces decimos lo siguiente, tenemos que x menos 3 tiene que ser mayor que 0 y por lo tanto x tiene que ser mayor que 3. En este caso ya encontramos el dominio, ¿cierto? En este caso decimos que el dominio, ¿sí? El dominio de f de x son todos los x pertenecientes a los reales, tal que x tiene que ser mayor que 3. ¿Listo? Este es el dominio de la función. Pero resulta que aquí el meollo del asunto es el rango, porque el rango sí hay que hacer una transformación. Entonces, resulta de que tenemos y, ¿no es cierto?, logaritmo base 2 de x menos 3, ¿listo? De x menos 3. En este caso, muchachos, en este caso, resulta que tenemos lo siguiente. Podemos aplicar lo que tenemos acá. Acá decimos logaritmo base de y igual a x. Es igual a x a la b. Entonces también podríamos decir 2, ¿cierto? X menos 3, ¿no es cierto? Y esto es igual a ¿qué? ¿A qué? Ah, no, perdón. X a la y. Y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a x menos 3, según aplicando lo que tenemos acá, ¿no? Porque acá nos dice que la base se convierte lógicamente como la base y lo que había como resultado lo ponemos como exponente y el resto lo ponemos como como un número, como en la igualdad de del exponente de esta operación. En últimas, esto quedaría de la siguiente manera: x es igual a 2y, ¿no es cierto? Y este 3 que está acá pasa a ser positivo. ¿Listo? Miren lo importante de esto. Resulta, póngale cuidado, resulta que si nosotros, ¿cierto? Nosotros le damos un valor, ¿sí? Si le damos un valor muy pequeño a esta función, entonces efectivamente pues se nos va a tender a ¿qué? A 0. Es decir, por ejemplo, si yo evalúo esta función, por ejemplo, como esta función que esta función está en función de y, ¿sí? Es decir, queda como x, si le damos menos 30, ¿cierto? Entonces nos quedaría 2 elevado a la menos 30 más 3. Resulta que como es un número negativo, ¿cierto? Y hay una propiedad que me dice a mí que si tengo a la menos n, esto sería como esto es igual a 1 sobre a la n. ¿Qué quiere decir? Que esta operación que está acá, esta que está acá, me va a tender a ¿qué? A 0. Entre mayor sea el número, me va a tender a 0. Por lo tanto, esto sería, entre mayor sea el número, me tiende a ¿qué? Me tiende a quedarme a 0. Pero como hay un más acá que es 3, entonces podríamos decir que en conclusión, el rango, ¿cierto?, de f de x, ¿cierto? El rango de f de x de esta función son todos los x pertenecientes a los reales, tal que, pilas pues, son todos los x
en este caso, ¿no es cierto? Todos los X mayores que 3. ¿Listo? Todos los X mayores que 3. Mayores o iguales a 3. ¿Listo, muchachos? Y con esto determinaríamos el rango de la función y el dominio de la función. ¿Ok?